Sifu Jihan, muchas gracias por estar con nosotros. Como usted sabe, nosotros somos miembros de la Red de Estudios Budistas, y tenemos mucho gusto de que nos haya dado este espacio para hablar de su nuevo libro, ¿no? Una visión integral del budismo. Antes que nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sifu Jihan, tenemos unas preguntas preparadas. Si no hay problema, se las vamos haciendo. Sí, vamos. Excelente. Lo tengo aquí. Excelente, excelente. Eso es la marca de la preparación, esa es la marca de la excelencia. Nos decía en el prefacio de su libro, Sí. empecemos por el principio, usted menciona la confusión y el sincretismo que enfrentan los practicantes modernos del budismo. ¿Qué lo inspiró a escribir este libro para abordar estas cuestiones y cómo espera que ayude este libro a la esencia del budismo? Primero, la confusión es debido a la cantidad inmensa de conocimientos budistas. Entonces, como nadar en un océano del Dharma y no tener una idea dónde uno está y a dónde está yendo. Entonces, eso es la confusión. Sincretismo es debido a la mezcolanza de los sistemas filosóficos budistas. Entonces, cuando la gente no entiende cuál es la diferencia entre Madhyamaka, Yogacara, Tathagata Garbha, diferentes sistemas, todo eso. Entonces, en ese libro trato de aclarar todo eso de una manera más fácil. Y yo hablo español muy simple, en el sentido que es muy coloquial. Y gracias a mi equipo me ayudaron a convertirlo en como lenguaje libro, digamos. Yeah. Y aquí mi inspiración era para ahorrar tiempo a los estudiosos budistas, darles marcos del rompecabezas del Dharma. Entonces, como si uno han trabajado con o armado un rompecabezas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Marco, sacar el marco. Y ahí uno empieza a poder ubicar dónde está uno. Y como que es tan vasto el conocimiento de Buda, entonces hay que tomar tiempo, pero saber cómo hacerlo. Y este libro está tratando de dar una idea, pero la realidad es, yo cada vez que lo leo me doy cuenta que falta algo. Pero si sigo añadiendo, no va a ser un libro, va a ser muchos libros. Pero eso ya es suficiente, digamos, y para que la gente entienda que respetando y abrazando la diversidad en budismo. Esto es lo que necesitamos hacer en esta época. En vez de cada escuela, cada propuesta, cada sistema filosófico budista diciendo que este es único, mejor. No existe tal cosa. El Buda siempre enseñó a cada disposición, y en diferentes épocas los discípulos también trataron de adaptar regionalmente y también a las disposiciones de la cultura. Entonces es muy ¿cómo se aceptado la diversidad en el budismo. Sin duda, la unidad a los fundamentos son iguales. Y ahí también, entonces, es hablar de la diversidad y la unidad de todo. Y ahí, en vez de empezar o entrar en argumentos y disputas filosóficas, es nada más entender qué sistema uno está hablando. Eso es lo que me inspiró. Ahora, yo personalmente, porque pasé 7 años desde 1993, que me convertí en monje, pasé 7 años en una tierra pura, en Taiwán, en el sentido, en la escuela Tierra Pura. Sí. Y bueno, yo leí todos los textos y comentarios sobre esa escuela, pero me di cuenta que es como, está colgado un poco en el aire.
hay algo aquí que no está. No está. Pero no tenía acceso a esos libros. Entonces, por eso yo de ahí fui a Estados Unidos a entrenar sobre Tripitaka con el maestro Zen Jun, quien me introdujo a las enseñanzas del maestro Yin Shen. Y eso totalmente me abrió los ojos, así como wow. Y la visión integral es ver como la totalidad y digo, ahora entiendo. Algo así. Debo decir que, por lo menos a mí como budólogo, siempre me genera el problema, y Lía seguramente debe coincidir, de cuando la gente viene y dice, el budismo dice, con tanta variedad, ¿quién dice? Es la pregunta, ¿no? Dentro del budismo. Sí. Pero creo que, habiéndolo leído, me parece fantástico, es una gran aporte. Después quería preguntarle, hablando de esto, ¿no? De traer claridad al budismo y traer como cierta idea de desde dónde uno está hablando, ¿no? Desde Yogacara, Sarvastivada, Ayamaka. En su charla en el Museo Larreta, usted hizo énfasis en su voto, hablando también de cuando fue primero a entrenarse, ¿no? De llevar el Dharma donde no hay Dharma. Entonces, si uno entiende que por eso que parte de su voto es traerlo aquí, ¿no? Entonces estaríamos entendiendo que no hay Dharma aquí, no hay Dharma, o por lo menos no hay Dharma no en el sentido, si quieren, de los Dharmas como partículas fenoménicas, sino el Dharma como institución. ¿Qué es lo que usted considera que le faltaría a Argentina para que hubiese Dharma? Cuando yo estaba hablando de eso, estaba en contexto de 2006 cuando vine. Entonces, en esa época, estamos hablando de 17 años atrás. Y ahí, ya sabes, 2006, la gente, primero Internet, no había tanta información que hoy. Cada año más. Y todavía no estamos teniendo todos los textos traducidos al español. Pero en 2006 lo que me di cuenta es que hay una necesidad muy grande de los argentinos. Ahora, en el contexto del Dharma, es el Dharma practicado y manifestado. Lo que yo hice en 2006 cuando vine es, yo di 25 entrevistas, 45 minutos para cada persona, los que querían hablar conmigo. Y es como un market research, lo que yo hice. Es como, ¿qué es lo que quieren aprender? Y lo que me sorprendió era, primero, 90% de los que vinieron a la conferencia eran mujeres, 10% hombres. Y ningún hombre me pidió una entrevista, es solo las damas. Y después cuando hablé con las damas, me sorprendió que las jóvenes me hablaban de cuando iban a centros, lugares, como hay muchos autoproclamados gurús en aquella época. Y es como agarran información de otros maestros y ya lo enseñan. No hay nada malo con las enseñanzas, pero lo que sucede después, sufren mucho situaciones, digamos. Y todas son jóvenes y lindas. Ninguna viejita me dijo que sufrió algo. Y ahí pensé, tal vez que hay que vacunar a la gente, porque una cosa es que la cultura argentina es muy de abrazar y cariñosa, así. Pero cuando uno pone esto en el contexto espiritual, budista y en la práctica de los maestros, ahí ya se complica un poco. Nosotros tenemos ciertas conductas. ¿Okay? Entonces, en cuanto, si nosotros, esas conductas fueron indicadas por el Buda, ¿cómo actuar cuando uno está con los alumnos? Y hay cosas que no se puede hacer. Entonces yo empecé a pensar, wow, hay que vacunar a la gente. La forma que fuimos enseñados. Primero, ¿cuál es la conducta de los maestros? Correctas. Y en la relación del maestro con alumno o alumna, ¿cómo debe ser? Y es así. Entonces, eso es lo que me incentivó. Entonces, yo no diría que no había Dharma. No había, pero Dharma manifestado.
y comunidad de maestros, maestras que tomaron una transmisión y están enseñándolo y con las conductas, comportamientos como alineados con el Dharma y Vinaya. Eso era un poco como dudable. Y por eso decidí venir cada año y entonces empecé en 2008 a hacer este trabajo. Yeah. ¿Y qué es necesario para que Dharma tome como lugar en un país? Primero hay que tener templos o lugares donde hay estatuas, representaciones de estatuas de Buda. Eso es lo que son signos, símbolos para que la gente vea. Y después hay que tener textos en el idioma local traducido, que usted sabe, falta. Ni hemos traducido 10% al español. Y estoy como exagerando ya 10%. Y entonces hay que tener monjes, monjas o profesores laicos, laicas, personas entrenadas apropiadamente para poder enseñar con conducta que se están alineadas con las enseñanzas. Y después hay que tener los laicos, laicas, apoyadores de la comunidad que aportan para apoyar económicamente con recursos y esfuerzo, tiempo, a una comunidad o comunidades. Bueno, eso en el caso del budismo chino antiguo, 300 años fue el primer paso. Traducir textos. Primero los monjes, monjas llegaron, traducir, enseñar, y después hay personas que se convierten en monjes, monjas o profesores, laicos, laicas. Es decir, es un proceso bastante largo. Entonces, así yo veo, el plan que hay que hacer. Y por eso nosotros nos apuntamos hacia ese fin, de poder formar personas para poder enseñar, impartir el Dharma y después seguir traduciendo, produciendo textos como manuales de estudio, así, algo así. Entonces, hoy estaríamos en la fase de construcción del templo y, digamos, traducción de textos. Sí, es decir, paso bebé. Yo diría que de los muchos pasos que hay que tomar es en el primer paso todavía. Y yo ya pasé 15, 16 años aquí. Entonces, pero nunca es el cuánto uno puede hacer, es uno lo hace, porque debe ser hecho. Así, algo así. Muchas gracias. Muchas gracias. Después quería preguntarle, siguiendo con esta idea, ¿no? del Dharma como una cuestión integral, ¿no? Y justamente por eso preguntar qué es lo que faltaba. El libro enfatiza la visión integral, ¿no? del budismo. Y esto es una cuestión que a mí personalmente lo entiendo, me hace sentido, pero siempre la pregunta es esencialmente qué es lo que uno dice por integral. Yo he visto en mi experiencia múltiples como formulaciones. El budismo core, ¿no? O el núcleo del budismo, o budismo esencial, y siempre entiendo que es lo que una persona está diciendo, en su caso usted, está diciendo, esto para mí es la visión integral del budismo. ¿Podría definirnosla en pocas palabras? En inglés sería bird's eye view o visión panorámica. Es como uno no ve la rama o una hoja, trata de ver el árbol entero. Porque hay una apertura a eso, de no estar diciendo, este es mejor que el otro. Por lo menos es lo que yo veo en budismo. Cuando yo estaba solo estudiando de Tierra Pura, Escuela de Tierra Pura,
eso es la propuesta que dicen que es, y después otros no son. Y después en diferentes escuelas hay esas propuestas de ser mejor. Una vez que al tener una visión integral, íntegra o panorámica, no dice eso. Porque la búsqueda del Dharma no es como un partido de fútbol. Yo estoy en el club, mejor club. No es así. Entonces, por supuesto, hay que dedicar tiempo para tener una visión así. Y por eso, y volviendo al libro, yo creo que si uno lee esto, no es posible al fin tener una conclusión que algún budismo es mejor que el otro. Y a eso yo me apunto. Es con una compasión universal de escuela, personas, enseñanza, todo. Es como espíritu del Buda. Eso es lo que yo entiendo al respecto. Entonces, para usted lo importante de los practicantes, ¿no? Para los practicantes sería que ellos entiendan esta visión, digamos, este bird's eye view, esta perspectiva general, para estar en contra del sectarianismo, por así decirlo. O de mi secta es mejor que la otra. Sí, usted lo explica muy bien. Así, es así. Gracias. Y no estar como rechazando diferentes escuelas que son hermanas del Dharma. Para mí, como el Sutra del Diamante dice, al fin todas las marcas deben ser abandonadas. Pero lo necesitamos cuando estamos en este proceso. Entonces lo necesitamos como herramientas, pero no hay que apegar a las herramientas. Eso. Bien. Como dejar el budismo cuando cuando se cruza a otra orilla, dejar el bote. Sí, porque no hay... ¿Qué es budismo? Yo no creo que el Buda, su noción al principio, al despertarse, iluminarse, dijo, voy a hacer una religión institucionalizarlo. No, yo me iluminé y todos los humanos tienen ese potencial, y enseñó a 5 personas y después se expandió y se dijo, ¿entiendes? Es como Buddhasasana fue así. Pero él nunca le obligó. En Vinaya de los monjes no tenemos tarea o responsabilidad de convertir a nadie. No está dentro como y traer la salvación. No, es compartir lo que nos hace bien y puede hacer bien al otro. Y si el otro no está interesado, le dejamos en paz. No es una competencia. La espiritualidad al nivel más alto es muy libre y también respeta a la otra persona. Entonces, yo diría, sí hay que decir, el espíritu de la visión integral descrito en ese libro y que está basado en las obras del maestro Yin Shun, de más de 7 millones de caracteres chinos, una inmensidad de obras. Es como un resumen de Tripitaka también. Y su esencia estaba en entender que todo es un proceso y cada uno tiene que entender dónde está. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. En esto tenía que hacer una pregunta, pero por ahí... Está bien, vamos por ahí a esta pregunta. De acá usted destaca 5 aspectos, ¿no? Sí. Para entender el budismo. ¿Por qué se decidió por estos 5 puntualmente? Pues puse 5 porque, aunque me gustaría poner 6 o 7, es mucho. Y cuando puse 4 no era suficiente. Está muy bien. Entonces llegué a 5 porque primero cada aspecto, el maestro Yin Shun tiene un libro entero de 1500 páginas con citas de sutras, comentarios. No, es agobiante toda la información. Entonces, la idea es así, hablar del budismo
como si fuese a partir del fundador, el Buda, y entonces, ¿qué pasó así después? Entonces, ¿cómo fue los sistemas evolucionando? Dar una idea de por qué tanta diversidad, explicar la diversidad y también explicar qué es la unidad en el budismo, qué es lo que está en común, denominador en todas las escuelas. Hay diferentes nombres, pero es la misma práctica, con un poco de diferencia como regional, cultural, nada más. Pero lo que se trabaja, la esencia de la compasión y la sabiduría y las realizaciones, uno no puede decir que son diferentes. Y si tuviera que preguntarle, para una persona que comienza, por ejemplo, nosotros también lo llamamos la acumulación de mérito y de sabiduría, ¿no? Porque Sí, con la compasión ser mérito. Para usted, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el aspecto que tendría que enfocarse una persona que está empezando de cero? sí. Día de hoy? Bueno, primero hay 3 objetivos en la práctica espiritual. Entonces, la primera es la mejora de la vida. Esto es lo que yo noté que desde que empecé en 2008 a enseñar aquí y dar charlas. Yo empecé a hablar, primero dirigí a los alumnos pensando que la disposición es como en Asia. Entonces empecé por la liberación, reducir codicia, ira, ignorancia y una mala estrategia. Eran 10 personas o menos escuchando. Después me di cuenta que hay que ir un poco más a la base y hablar de preceptos, disciplina. Y después, a través de la meditación y recitación de mantra, y ahí acceder a la sabiduría del Buda. Pero el primer nivel que hay que tratar es qué es una vida buena, o cómo mejorar la vida de uno, o cómo sufrir menos. Entonces, el primer nivel se llama nivel de la mejora de la vida. Esta vida y vidas futuras. Hay otro nombre que se utiliza, es Dharma humano celestial. Si uno quiere renacer como humano o en cielos, entonces eso es lo que uno hay que practicar. En ese sentido, este nivel como fundamento es compartido por todas las religiones. Pero así no destaca lo que es budismo, entonces. Y ahí es el segundo nivel. Mi dificultad estos años era que en 2014 empecé a hablar sobre, yo expliqué Sutra de los 8 despertares de los grandes seres. Entonces ahí empecé a hablar sobre la liberación y como la propuesta de la liberación, que es segundo nivel, y también de Bodhisattva. Y ahí perdí a mucha gente. Es decir, escuchan, le gustan, pero no lo practican. Porque la idea de que uno tiene que reducir la codicia, la ira y la ignorancia hasta que se acabe con eso y acceder a nirvana implica que desapegar de cosas, asuntos, relaciones. Desapegar no es abandonar, pero no ser tan pegajoso. Ay, hasta hoy estoy en esto. Y me di cuenta que es sembrar. Y dejar a cada uno decidir tomar su camino. Sí, por Sí, supuesto. Me resulta muy interesante esto. Mi pregunta es, en general las personas interesadas se acercan. sí. ¿Es la manera correcta de sembrar o hay alguna otra estrategia de ir a dar una charla a un lugar en el cual la gente se acercó solo por curiosidad? Estoy pensando en los distintos sujetos posibles como público de esa siembra. A lo mejor no son todos practicantes, pero digo, ¿hay otra estrategia suya de acercamiento, de siembra, que tenga que ver con aquellos que a lo mejor no practican, pero que sin embargo pueden germinar algo de las enseñanzas?
lo probé todo. Fui a muchos lugares. Digamos que si hay que... primero tuve mucha interacción con USAL, Universidad del San Salvador. Entonces, y con el profesor Carlos Rúa, que usted también conoce, Sí. Me ha facilitado como hablar, dialogar y también compartir. Y después en escuelas, lugares, escuelas privadas, colegios. Y evento Mantra por la Paz que hicimos por 8 años seguidos, llenar un teatro con 500 personas practicando con un monje por 3 horas. Lo he intentado, pero es sembrar, nada más. Porque de las personas que han cruzado camino con nosotros, con la fundación, no hay tantos practicantes que se dedican y toman refugio y se convierten en budistas, mantienen los preceptos y quieren más. Y nadie me pide ser monje o monja. Entonces, ahí está, porque en Asia, cuando uno coloca el tiempo, se dan cuenta que hay un maestro que sigue así. Entonces hay personas que, quiero ser la vida espiritual. Entonces, ¿qué significa? Como yo digo, la mejora de la vida. Uno está muy confortable con lo familiar, esas relaciones, pero más allá y de difundir el Dharma como un propósito de vida, no es algo que... Y entiendo, y acepto, y respeto. Y entonces, liberación, esta idea de llegar al nirvana o reduciendo las propias aflicciones y poder trilear o caminar el sendero de bodhisattva y ayudar a los seres como reducir su sufrimiento. Estamos en eso. Conocimiento estoy tratando de difundir, pero para que eso sea realmente como concreto, alguien tiene que hacerlo como una forma de vida. Y entonces yo intenté muchas cosas y me di cuenta de lo que hago bien y no hago tan bien. Porque con el traje yo soy monje, entonces hay lugares que... Y la forma de expresar el Dharma también hay que estar de acuerdo con precepto. Es para mí, no puedo estar dando ejemplos que abarcan demasiado. Y como la flexibilidad está dentro de marco de precepto, así. Y no diluyendo la esencia del Dharma. Es decir, y además estoy solo, digamos, haciendo de budismo, de Taiwán, Mahayana, y no tengo una comunidad de monjes. Usualmente 5 es mínimo, o 4, digamos, en lugares donde no hay como budismo establecido, en ese contexto. Sí, No sé si eso responde. Absolutamente. Sí, igual digo esto porque el budismo, perdón Fede, ahora seguimos, en general tiene fama de ser algo que es tan fácilmente tomable, sobre todo entre los académicos, que hay como muchos comentarios acerca de cuánta gente toma elementos del budismo y confluye con otras tradiciones, ¿no? Que va en el sentido de esas mixturas que usted mencionaba antes. Sí. Me parece un camino interesante para explorar, ¿no? Qué es lo que la gente está encontrando ahí, más allá de que su búsqueda específica es otra y perfectamente entendible. Gracias. Si sirve como experiencia, si Fushihan, nosotros en nuestra escuela tenemos aproximadamente asociados 8.000 y pico de personas, 8.500. Sí. De ahí que hayan tomado el primer nivel, que termina tomando los votos de Pratimoksha, liberación, son 3.000 más o menos. Sí. En el próximo nivel, que son los votos de Bodhisattva, son 500. Sí. El tercer nivel, que es el nivel de Villatara, que es el de Tantra, serán 20, 30.
y lamas se han formado solamente 4 en 30 años que venimos enseñando. Con lo cual, mi experiencia es, yo tampoco voy a solucionar, es como que hay que hacer muchísimo para conseguir una persona que eventualmente enseñe. Y me imagino también el tema de los votos del monje, el Vinaya monacal, debe sumar otra complejidad más. Pero bueno, esperemos que se consigan. A esta altura, porque yo voy a cumplir 57 ese año, entonces no me sobran muchos días. Si uno vive hasta 80, solo tiene 29.200 días. Me sobran 8.000 días. Entonces yo voy a dedicarme a lo que hago bien, es traducir, producir libros y formar las personas que pueden ser profesores, así, y hacer esa parte. Por lo menos dejar cosas para que otros, después de nosotros, pueden seguir el camino. Pero su trabajo es increíble. Sí, el número que me ha dado es ya mind blowing. No, bueno, no soy yo solo, quiero decir. Sí, entiendo, pero es la organización organización. en sí. No, ya es mucho. Gracias. Y hay que seguir el trabajo. Hay que seguir. Porque ¿cuál es el porcentaje de budistas aquí en este país? No tantos. No tantos. Somos como menos que se identifican. No, yo no estoy hablando de simpatizadores. Los que simpatizan con budismo son casi 90%. Es la religión más popular hoy, ¿no? Como aceptado. Pero como en porcentaje de budistas practicantes, no, es muy poco el porcentaje. Sí, yo creo que el punto de quiebre, por lo menos para mí, es una vez que toman los votos y que los sostengan. Sí. Y ahí es donde se queda la mayor parte de la gente. Como usted dice, tienden a ir más a una cuestión de bienestar personal. Sí. Otra cosa. Eso. Muchas gracias. Yeah. Después la próxima pregunta era, en la sección de despejando malos entendidos. Sí. Aborda preguntas que son comunes, que a mí me las he hecho 18.000 veces, por eso me gustó mucho su respuesta. Como si el budismo es una religión más como el cristianismo, judaísmo, o si Buda es un dios. Que esto me lo han dicho, ustedes adoran a Buda varias veces. ¿Cuál de estos malentendidos usted cree que es el más frecuente? ¿Y cómo lo habla en una situación de 1 a 1 con un estudiante? Si hay que identificar una cosa como realmente lo que está afectando el todo de las visiones diferentes al budismo, es ver la mayoría de los alumnos y alumnas ven budismo con lente teísta. Lo que yo noté es que cuando uno empieza con algo borroso, no se aclara después. Es más borroso. Y por eso esa la analogía de la leche con agua. Si uno no empieza con algo más como puro en el sentido, entonces es muy fácil de diluir y después ya no encuentra el sabor. De hecho, cuando alguien me dice, quiere tomar refugio en Triple Joya, Buda, Dharma y Sangha, y quieren ser budistas, ellos tienen que tomar clases. Y una de las preguntas que se hace hasta el día antes de tomar el refugio es, ¿usted tiene una necesidad, carencia emocional por lo invisible, por Dios? Esa carencia, porque esa carencia proviene del apego al yo y se manifiesta en una manera así, global, porque uno no quiere sentirse responsable por todo. Entonces hay una necesidad de retribuir. Lo que me está sucediendo es porque alguien quiso que yo viva esa experiencia, entonces no es por culpa mía. Es decir, esa necesidad, esa carencia emocional. Y en budismo es Sakaya Ditti, cuando hablamos de el apego así más profundo. Teísmo es lo más natural para una persona en la búsqueda espiritual. Entonces yo pregunto, si alguien tienes una necesidad por esta figura y si dice, no puedo deshacerse de eso ahora, entonces está bien, entonces no es tiempo de tomar refugio, porque tomar refugio es
un renacimiento total y una visión tan clara de que no, mi guía de vida lo escribí y sigo escribiéndolo. Y nadie otro está escribiendo esto así. Entonces, le hago muy difícil para la gente cruzar, por tomar ese paso. Porque quiero que tomen ese paso como claramente, con ojos abiertos. El approach que yo tomé aquí era, voy a hablar exactamente como un monje enseñaría, sin adaptar esa parte y sin huirse del tema. La gente me pregunta y digo, no, en el contexto budista, el único Dios que existe es el yo. Y de hecho, Deus en portugués, y que es más próximo, cercano al latín, eu. Un día me di cuenta, eu es yo. Deus, todos los yo, estamos creando nuestro mundo. Y la forma que estamos haciendo está un poco así. Puede fallar, decimos aquí. Sí, estamos fallando bastante. Pero todos esos yo colectivamente estamos afectando nuestro mundo. Excelente, muchas gracias. Acá le tengo que pedir disculpas porque yo no hablo mandarín, entonces mi pronunciación va a ser terrible. Le pido por favor disculpas. El libro menciona la influencia del gran maestro Jin Shun, ¿no? Sí. En su enfoque. ¿Cómo usted aprendió y, como decía antes, ha trabajado muchísimo con los textos del gran maestro? ¿Cómo él influenció su comprensión del budismo? ¿Y qué elementos, bueno, como esto estábamos hablando de los 5 elementos anteriores, qué elementos usted tomó específicamente de él? Mi historia empezó con Tierra Pura, Escuela de Tierra Pura. Y es algo que es una semilla de vida pasada. Porque los que me conocen saben que cuando mi mamá estaba embarazada conmigo, ella hizo bordado de un Buda Amitabha. Entonces, cuando me hice monje era muy natural ir a lo de Tierra Pura, sin saber el por qué, pero es así. Pero pasé 7 años como nadando en océano del Dharma y totalmente perdido. Yo no tenía, estaba aprendiendo muchas cosas, pero como no hay un marco, ¿a dónde estoy yendo? Y cuando fui a aprender con mi maestro Zen Chun, quien es el discípulo mayor del maestro Yin Shun, él me dijo, empiece con memorización de los poemas o estrofas del libro El Sendero a la Budidad, que yo ya traduje hasta capítulo 4, solo falta capítulo 5. Y ahí me abrió, ahí me dio marco, y porque es un manual budista utilizado en el Instituto Budista en Taiwán por muchas instituciones. Entonces ahí marca, explica qué es el budismo, la estructura, las escuelas. Wow. Y eso me ayudó, como no me sentí tan perdido. Entonces, me dio brújula y también como norte de ese rompecabezas. Eso es significa significativo del maestro Yin Shun, para mí, sus obras. Y pude conocerlo y tengo hasta fotos con él, mi maestro, y el maestro Bhikkhu Bodhi. Estaban nosotros 4 ahí y yo traduciendo la conversación entre el maestro Bhikkhu Bodhi y el maestro Yin Shun. Y me doy cuenta que el Dharma manifestado se siente bastante pacífico y suave. Es como me abrió los ojos. Excelente. Le dio, por así decirlo, el mapa. Sí, totalmente.
es como tener un Google Map, un mapa del budismo, del Dharma. Y ahí, entonces, después de los estudios, y me di cuenta que, no necesito estar como profundizar en cada sistema. Solo necesito saber dónde están ubicados y ir con el sistema que a mí en la práctica me sirve más en conjunto a meditación. Entonces, para mí, elegí el mismo sistema que el maestro Yin-Shin, que es Madhyamaka. Y eso es del venerable Nagarjuna, ¿no? Y eso me dio, wow. Y sirve mucho en la meditación, de dejar, no apegar a marcas, signos, lakshana. Excelente, muchas gracias. Hablando de esto, bueno, ahora ahora justamente tenemos una pregunta después de Nagarjuna. Sí, coincide el Madhyamaka. Los tibetanos tradicionalmente lo consideran que es el sistema más elevado, digamos, en ese sentido también. A mí me encanta el Yogacara personalmente, pero coincido, el Madhyamaka es impresionante. Nos contaba ahí que habla de los 3 sellos, ¿no? Que es los 3 sellos de Anicca, Anatta y Dukkha, puntualmente, como herramientas esenciales para aplicar las enseñanzas. ¿Nos podría compartir? Y es una pregunta que me surgió a mí cuando estaba leyendo. Nosotros también empezamos enseñando, obviamente, los 3 sellos, ¿no? Y el Nirvana. Si tuviéramos que pensar en un ejemplo para que los practicantes lo puedan entender, de cada uno de los sellos, ¿cuáles utilizaría usted? ¿O cómo se lo explicaría a alguien que toma contacto la primera vez? Los 3 sellos, según Mahayana, son impermanencia, no yo y nirvana. Así es como nosotros lo presento en el libro. Entonces, impermanencia es entender que la vida, la existencia es impermanente. Pero la ignorancia del humano es pensar que uno no sabe que va a morir, pero evita pensar sobre este tema. Entonces, y además, la impermanencia también se aplica a la religión. Y eso es una de las cosas muy interesantes. El maestro Yin-Shin dijo, tanto como la existencia de una vida, una religión tiene su nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Vas a pasar por esa etapa. Entonces, budismo, estamos, según los textos, primeros 500 años de budismo en la India, desde despertar del Buda. Entonces, 500 años es right dharma, dharma correcto. Y después viene la apariencia de dharma por 1000 años. Y ya entramos en 1000 años de decline del dharma. Y solo faltan 9000 años. Y cuando termina 9000 años, cuando llega a eso, no habrá sangha en el sentido de comunidad de monjes o monjas, no. Y ninguna persona como renunciante. Y no habrá, los textos estarán todo como no accesibles, porque hasta los textos tienen que ser mantenidos. Textos físicos y electrónicos, todo va a desaparecer. Y las estatuas van a desaparecer, porque se van a degradar. Entonces, eso, la impermanencia de la religión también, tanto como la impermanencia de un individuo. ¿Okay? Y el no yo es entender que el cuerpo no es el yo, y tampoco la mente o la conciencia es el yo. Es todas esas cosas unidas, llamamos, es el yo condicionado. Y es condicionado. Causas y condiciones existen, algo surge. No existen, desaparecen. Entonces, ahí uno entiende que la mayor ignorancia que tenemos como humanos es apegar a un yo concreto, intrínseco, inherente, autónomo, independiente. Bueno, todos los adjetivos atribuidos a un Dios. El humano se cree
así. Entonces, no yo es la realización que tenemos que llegar. Entonces, aplicando en vida diaria no es sobre yo. Preguntarse así. Entonces, en la reta yo hablé de... es gracioso que nosotros creemos que somos protagonistas de una película. ¿Pero qué protagonista? El protagonista muere y la película continúa. Entonces, ¿qué protagonista? Somos a lo mejor actores secundarios un poco más importantes, de acuerdo con nosotros mismos. Pero importancia, ¿quién lo da? Ciertas personas. Pero bueno, entonces en ese sentido nosotros tenemos que tratar de servir, beneficiar a los otros, porque aquí ese es el propósito, la elevación de esta espiritualidad del ser, de la conciencia, la purificación de la conciencia está ahí en ese proceso de dar, de compartir, y menos yo, más los otros. ¿Ya? Eso. Y por último, nirvana, la felicidad suprema, la paz, la quiesencia. En realidad, nirvana, como traducido es mejor, la quiesencia, la cesación del sufrimiento. Entonces, uno tiene que conscientemente querer reducir la codicia, la ira y la ignorancia. Con ese propósito, y de poco a poco trileamos hacia ese nirvana final. Así. Entonces, más o menos así. Y eso se puede aplicar en textos budistas, en todo sentido. Y por eso en el libro di algunos ejemplos. Shifu, una pregunta que quería hacerle era sobre los 4 siddhantas de Nagarjuna, ¿no? Sí. Como decimos aquí, los tetralemas. Se presentan como un marco para entender, generalmente, la enseñanza del Buda, justamente por ahí, por su foco en el Mayamaka, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esto, no solamente dentro del contexto del Mayamaka, sino dentro del contexto de las otras escuelas? ¿Cómo se pueden ir aplicando? El mensaje para mí de Nagarjuna, venerable, al respecto sobre 4 siddhantas, está nada más diciendo que el Buda enseñó de acuerdo con 4 propósitos, de acuerdo con la disposición de la gente. Entonces, no hay que entrar en disputas filosóficas entre los practicantes. Hay que respetar lo que uno está buscando en el Dharma. Así. Entonces, la idea es regocijar de la diversidad que tenemos en budismo y también fundamentarse en la unidad, lo que hay que practicar. Nada más este es el mensaje que él tuvo, porque al fin de Mahaprajnaparamita Sastra, él tiene, en cuanto a significados del supremo, siddhanta del significado supremo, que es sobre Suñata, él dice, solo los tontos entran en disputas filosóficas porque no entienden globalmente propósitos del Dharma. Entonces no hay que entrar en eso. Entonces, regocijar, festejar la diversidad de las diferentes escuelas budistas y además fundamentarse, tener buena base en la unidad. 4 nobles verdades, noble octuple sendero o camino, 37 factores de la iluminación. Eso. Gracias. Son la parte de los prerequisitos y las dependencias, ¿no? Sí. Usted estaba comentando esto que hablamos antes, del mérito y la sabiduría, la compasión y la práctica de la sabiduría. Sí. Esto es una pregunta que surge muchísimo, ¿no? Hay gente que en mi experiencia tiene como mucho foco hacia el mérito, ¿no? Y a la compasión, y hacen cosas, por ejemplo, en el budismo tibetano hacen zazas, ¿no? Hacen las pequeñas estupas. Sí. Y hay gente que le gusta mucho la parte de sabiduría, no solamente el estudio, sino la práctica de meditación y la vacuidad.
y tienden a desbalancearse. Y yo siempre digo, es como hay que hacer las dos, no es una u otra. Sí. ¿Qué consejo le daría usted que a alguien que está haciendo como demasiado foco en alguno de estos dos aspectos? Bueno, en el contexto de los 4 prerequisitos para entrar a la entrada del corriente y también las 4 dependencias, el primero es asociarse con buenos maestros, Kalyana Mitras, pero depender del Dharma, no del personaje, de la persona. Entonces significa que es buena idea tener un buen maestro o maestra, porque nosotros tenemos puntos ciegos. Cuando el Buda le pregunta a Ananda, ¿cuál es la importancia de un maestro? Y Ananda dijo, un buen maestro ya es como es la mitad de la práctica. Y el Buda dijo, no, es 100% de la práctica. Entonces, en ese caso, si uno está como practicando una cosa y no la otra, entonces, ¿quién le puede corregir? Hay que tener un maestro o maestra en ese contexto. Ahora, la práctica en sí mismo, supuestamente se nos enseñan que cuando te gusta mucho algo, tienes que practicar menos. Al principio es diferente. Al principio, como principiante, como para entrar por la puerta, practicar lo que te gusta. Y después, una vez que sabes qué tienes que practicar, entonces hay que practicar lo que no te gusta. Y ahí, lo que no te gusta más. Lo que te gusta, siendo algo que te gusta, y ahí es como estás más equilibrado en la práctica. Y usted habló de méritos y sabiduría, ¿no? Esos dos. Y en el contexto de, las 3 esencias de la práctica espiritual, hay uno que añadimos, es la convicción. Muchas veces es saddha y traducido como fe, pero realmente budismo no habla de fe ciega. Entonces yo evito esa palabra y utilizo convicción o confianza. Entonces son 3 aspectos: convicción y voto, y después compasión y sabiduría. Esos 3. Y compasión tiene que ver con méritos, porque es ayudar a los seres y se acumula méritos. ¿Ya? Entonces esos 3 tienen que estar balanceados. Uno puede poner énfasis en uno más que otros 2, pero no puede no practicar los otros 2. ¿Ya? Y eso sí, también hay un libro que tengo que traducir del maestro Yin sobre las 3 esencias de la práctica hacia el gran despertar. ¿Ya? Excelente. Esperamos la traducción esa. Sí. Excelente. Y después, otra pregunta que quería hacerle es que el libro subraya con esta idea de tener una visión integral, ¿no? Sí. La importancia de no descartar ninguna enseñanza budista, aun si al principio no parece tener sentido. Sí. ¿Nos puede dar una experiencia personal suya de algo que cuando empezó le parecía que no tenía ningún tipo de sentido y después le encontró? Bueno, era cuando era novicio, el primer año en el monasterio, en Taiwán, en una montaña, y es un monasterio de 300 monjes y monjas. Y recuerdo, yo estaba ahí por 3 meses solo, y había un señor quien estudiaba mucho el Dharma, y él también quería ser monje. Y estamos todos ahí entrenando para ver si nos aceptan formalmente, tonsurar y ser monje. Y un día trabajamos y después del trabajo íbamos a almorzar y empezamos a hablar sobre el Dharma. Y él comentó algo así, dijo, nosotros, nuestra mente funciona en la dualidad. Por eso es
una cosa y otra. Siempre están comparando. Hasta nirvana es ilusorio. Decir nirvana es contraste a samsara. Pero hasta nirvana, ese concepto es ilusorio, es dual. Y cuando yo escuché eso, eres herético, le dije. Eres un hereje. ¿Cómo puede decir nirvana? ¿Cómo que no existe o es una ilusión? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? No, me está mal entendiendo y me quería explicar. Pero no, yo seguí caminando y él me perseguía queriendo explicar. Y bueno, sí, lo entiendo ahora. Pero aquella época, yo tenía 24 años de edad. Aunque yo escuché explicaciones del Sutra del Diamante, pero yo podía memorizar versos, pero no entendía en aquella época. Y después, con las obras del maestro Yin Shun y de venerable Nagarjuna, es obvio, todo es dual. Entonces, entrar en la puerta de no dualidad es el no yo, la suñata. Ahora sí. Si quieren un ejemplo, ese es un ejemplo. Yo lo conté y cada vez que lo digo con mucha risa. Yo recuerdo quién era, su cara y la desesperación de él de explicarme que yo no le malentienda y él no quiere que no lo considere como un hereje. ¿Me entiende? Ay, era gracioso. Yo me acuerdo, en mi experiencia personal de eso, me pasó, mi tío me enseñó, así que me enseñó sánscrito, mi tío es sánscritista, y me enseñó a traducir, traduciendo el Mula Madhyamaka Karika, de Nagarjuna. El capítulo 24 habla de eso, y yo me acuerdo de traducirlo y decirle a mi tío, no entiendo que estoy haciendo mal, pero no puede ser. Y mi tío me decía, no, está bien lo que dice el texto. Yo decía, no puede ser, no puede. Es impresionante, es impresionante. Bueno, es un gran ejemplo. Después, usted mencionaba, esta es otra pregunta que me hacen un montón, ¿no? Usted mencionaba que el budismo no tiene autoridad central como un papa. Entonces, la pregunta sería, obviamente esto trae ventajas y desventajas, ¿no? Nadie nos puede excomulgar, nos pueden sacar del budismo, pero al mismo tiempo hay una falta de claridad y jerarquía, que yo creo que a veces eso complica un poco. ¿Cómo piensa que eso afecta especialmente aquí en América del Sur, donde no está tan claro el tema de las múltiples escuelas, ¿no? Para un ejemplo personal, yo hago budismo tibetano, pero no soy de la escuela del Dalai Lama, que obviamente respetamos grandemente. Pero vienen y me dicen, el Dalai Lama dijo esto, y yo digo, está bien, pero no es de mí. ¿No? Si mi escuela me dice algo, es una cuestión, creo que el Dalai Lama es otra. Sí. ¿Cómo usted ve que eso afecta aquí en América del Sur? Esta falta de claridad. Primero hay ventaja y desventaja. Y justamente la ventaja sería, cada comunidad budista tiene la libertad de ejercer adaptaciones adecuadas a la región, como lo ve. La desventaja sería cuando se pierde el eje, nadie te corrige y uno se va por las ramas, así. No hay solución a eso. Especialmente debido al espíritu de budismo. Como no es una religión que tiene como una autoridad como árbitro. No es así. Nuestro árbitro, ¿qué te indicó el Buda? Dharma y Vinaya. Solo eso. Y ahora recordando la famosa conversación entre él y Ananda, Ananda le dijo, maestro, ¿no quieres nombrar a alguien como para dirigir el Sangha? Como después de que usted se vaya, ¿y a quién escuchamos? Y el Buda dijo, no, después del Buda entrar en parinirvana es seguir con el Dharma y Vinaya, preceptos y
las doctrinas. Entonces, él dejó así y como fluya. Dejó en nuestras manos, digamos. Ahora, la esencia del budismo, como en la comunidad que hace divulgación del Dharma, sí tiene ciertas reglas. Es que se respeta un grupo. Uno no manda todo. Hay que tener compañeros. Hay que tener la humildad de escuchar opiniones. Y hay que tratar con respeto a los alumnos. Es como hay ciertas pautas a seguir. Más de eso no hay. Excelente. Sí, Entonces, es así. se complica a veces, pero a veces también tiene ventaja, como usted dice, la flexibilidad. Sí. Pero la desventaja es que no se puede expandir como un multinacional, en el sentido que va a ir expandiendo. Y hay organizaciones budistas, tratan de hacer eso. Pero siempre cuando se hace en esa manera, su tamaño se expande, pero llega a un tamaño no manejable. Entonces, para mí no es ni bien ni mal. Es una elección del fundador de esa organización y cómo elige. Yo personalmente, yo no tengo esa ambición de que hago lo que puedo, así. Excelente. Pero igual es especialmente desafiante, ¿no? Eso de depositar en una comunidad los contraequilibrios que una autoridad puede bajar como preceptos. Sí. Me parece un desafío especialmente importante, pero que deja otras enseñanzas también. En sentido de lo comunitario y la potencia que eso tiene es muy fuerte en el budismo. Y me parece que es un contrapeso lo suficientemente importante como para que tenga ese lugar. Sí. Además lo pensó Buda. Entonces, sí, pero digamos que porque creemos en karma y consecuencia, y cada uno se ocupa de lo suyo y piensa en su efecto en el mundo. Entonces hace lo posible. Por lo menos eso es lo que yo entiendo. ¿Ya? Y no soy mucho de criticar a los que toman cosas del budismo y lo diluyen y lo difunden. A veces yo digo, ya está bien, pero un chocolate, y chocolate tiene 10%, 20%, 30%, 40%, 70%, y ya cuando llega a 80%, 90%, es muy amargo. Entonces uno tiene que saber, ¿cuál es el chocolate budista que estoy ofreciendo a la gente? Y saber que si es 80% no tenga expectativa que mucha gente te va a escuchar. Está bien. Pero si uno está ofreciendo de 10%, entonces tiene que ser más leve, flexible. Para mí, todo tiene su lugar. Ese es mi punto de vista. Eso. Muchas gracias. Después quería pasar al concepto de compaduría, que es un neologismo que acuñó usted. Porque, como decíamos antes, había 3 elementos, ¿no? Sraddha, compasión, karuna y sabiduría, prajna. ¿Cómo llegó a esto? ¿Por qué eligió este? ¿Y cómo llegó a generarlo? Porque es un término súper interesante para aplicar. Primero, no existe una palabra que incluye compasión y sabiduría en el mismo contexto. Y entonces, para mí es así. No existe compasión sin sabiduría y tampoco existe sabiduría sin compasión. Entonces hay que hacer una palabra para eso. Ahora, ¿qué es compasión sin sabiduría? No es compasión. Es empatía mundana. Es muy sufrido, ver el sufrimiento y entrar en la arena movediza con el otro. Sufrir, sufrir, sufrir juntos. Eso es compasión sin sabiduría. ¿Y qué es sabiduría sin compasión? Todo es karma. Están ahí en la calle ese karma, los pobres ese karma. ¡Wow! Es total frialdad. Y no hago nada. Yeah. Entonces,
Entonces, si uno está bien y ya está. Y la sabiduría es frialdad. Entonces, eso no es tampoco budismo. El Buda habla de compasión baseada en la guía de la sabiduría y sabiduría que no permite a que los seres sufren sin querer ayudarlos, con compasión. Por eso ese neologismo de compaduría. Excelente. Gracias. Hay una cuestión que es interesante, que es esto que decía, y por ahí me gustaría preguntarle bien. Sí. Este problema que pasa a veces cuando está la compasión sin sabiduría, ¿no? Que es que cuando ve que el otro sufre y se pone como a sufrir como el otro, en vez de ayudar al otro. Entonces, para usted, compaduría en ese caso sería no tanto registrar el sufrimiento, pero ayudar desde otra posición que sea sufrir con el otro. Y de hecho tenemos curso en Brasil que se llama altruismo sustentable. Me encantó. Sustentable, ¿por qué? Por ecuanimidad. Ujú. Entonces, realmente yo lo que yo hice es sacar Mahaprajnaparamita Shastra de Nagarjuna, tomé el capítulo 33 sobre Brahmaji Viharas y lo puse en lenguaje así y lo está dando ese curso un profesor, un alumno mío, entrenado, y entonces hablando de los 4 aspectos del altruismo para que sea sustentable. Entonces, ahí habla de qué es y qué no es. El sufrimiento no tiene nada que ver con la práctica de la compasión. Y también me han dicho que es algo muy teísta también, de asociar la compasión, es como ese sufrimiento del otro y tomar lo propio y sufrir, eso es algo muy en algunas religiones. Me han dicho así. Y como sabe, en Sudamérica principalmente a cierta creencia, entonces compasión siempre está relacionado con sufrir. Y hay una palabra que es, no recuerdo, es como, hay que pesar, es como la compasión, hay que tener pena, sentir pena, Entiendo. dolor, eso. Pero en contexto budista no está no tiene eso. Yo sospecho que a veces que la gente que es así, que le gusta sufrir, es una cuestión de placer. O hay cierta cosa del goce en sufrir cuando el otro sufre. Porque si no, no entiendo cuál es el apego que se genera. Pero es verdad que esto pasa Y nadie quiere sufrir solo. también. ¿Por qué la gente se junta para hablar de Los problemas. los problemas? Claro. Porque se siente como yo no estoy sufriendo solo y entonces se siente como hay compañerismo. Pero eso tampoco está en la misma dirección de lo que el Buda apunta. Porque siempre el altruismo es un mecanismo para ir deshaciendo del yo. Después quería preguntarle el tema de igualdad de género. Usted está Sí. citando a Mahapajapati, ¿no? Sí. ¿Cómo cree que esta igualdad de género se aplica en las comunidades contemporáneas? Porque, por ejemplo, aquí lo que nos pasa en Buenos Aires es un poco lo que decía usted antes. La mayor parte de la gente que va a las comunidades generalmente se identifica como mujer. Pero la mayor parte de los maestros, salvo 2 o 3 casos, son maestros hombres, ¿no? ¿Cómo ve este tema de igualdad de género en las comunidades contemporáneas? Primero me gustaría ver más mujeres maestras, tanto monjas y laicas, porque pueden servir mejor a la necesidad de las mujeres. Pero hay que entrenar y para una gran necesidad, especialmente también en el contexto de la práctica de meditación. No hay suficientes maestras haciendo el trabajo. Okay, eso es lo que yo siento. Ahora, contemporáneamente las comunidades budistas han avanzado, yo creo, bastante ya. Okay. Ahora, ¿cuál es el problema? 2 desafíos. Los monjes ortodoxos
están resistiendo ceder poder o reconocer. Pero por otro lado es aún más complicado. Las monjas reformistas buscan reconocimiento de los monjes que no van a conseguir. Entonces yo hablo con personas que trabajan en la ordenación de bhikshunis bastante. Hasta mi hermana trabajó con su maestra sobre ese asunto. Fueron a Sri Lanka, hablaron con la comunidad de los monjes mayores, así, tratando de traer nuevos cambios. Y entonces es como se puede llegar a un acuerdo teórico, pero ponerlo en práctica es un problema. El gran desafío es ¿cuál? Les explico. Usualmente las monjas asiáticas, ellas practican. Especialmente en Mahayana de Taiwán, no. Uno practica y sabe que se puede liberar, puede cortar las aflicciones, puede ayudar a los seres. Ya no es buscar reconocimiento de no están buscando de los hombres, no. Pero ¿qué pasa? Y ahí voy a ser sincero lo que yo observé. Fui a reuniones de monjes y monjas occidentales. Y porque hablo inglés. Entonces, y crecí en Norteamérica, entonces fui a la reunión. Y las monjas son muy practicantes. Y recuerdo, ellas estaban diciendo cómo difícil era conseguir ayuda para hacer su templo, su lugar. Soporte económico. Sí, entonces me interesé y ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Y hablé con una y ¿dónde está usted? En San Francisco. Y hablé con la segunda, está en San Francisco. Tercera, hablé con 6 monjas, todos en San Francisco. Y yo estoy tratando de buscar, resolver y ayudarles como se... ¿Pero ustedes están todos en la misma región? Sí, pero cada uno quiere su propio templo. Y yo digo, ¿y por qué no se juntar nada más? Y se hace más... No, pero tampoco quieren convivir. ¿Sabe qué es? Sí. Individualismo. Sí. Entonces, querer ser reconocido por ser individual en el contexto budista, en sangha, la palabra sangha significa comunidad. Sí, complicado. Y ahí está. Entonces, por lo menos, yo he decidido que nosotros, funcionando aquí en Sudamérica, para mí, la jefa es Maestra Inse. Ella manda. Yo dirijo el barco hacia donde tiene que ir y ella mantiene las cosas, los pedazos, tornillos. Pero si ella no aprueba algo que quiero hacer, no hay caso. Ella tiene que aprobar. ¿Entiendes? Entonces, yo trato, por lo menos por mi lado, de ejercer igualdad lo más posible. Y ella me respeta un montón, pero yo sé que si algo no pasa su prueba o su ok, no. Es mejor no hacerlo porque no va a terminar bien. Entonces, y ellos conocen a ella. Y entonces a veces yo paso con una idea 2 o 3 años, de poco a poco, hablando, retomando el asunto, hasta que ella digo, bueno, vamos a probar esto. Ya. Y ella tiene 2 años menos que yo. Entonces yo estoy tratando de comprobar que es posible tratar con igualdad a una compañera monja. Y así enseñamos a todos. Excelente. Muchas gracias. Después ya estamos terminando, pero quería preguntarle,
Me gustó la idea del rompecabezas, me gustó como decía al principio, Sí. justamente también lo hace ahí, que uno siempre empieza por las esquinas, ¿no? Ujú. Esencialmente empieza a buscar el marco. ¿Cuál sería, más allá de leer el libro, que obviamente está diseñado, es el marco Sí. para el resto, a la gente que comienza, si tuviéramos que hablar de qué estrategias podría recomendarle para encontrar estas esquinas en las cuales empieza a armar su propio marco, ¿qué le recomendaría? Estoy desarrollando algo que está en el horno. Ujú, Es, tengo una, ¿cómo se llama? Psicología budista, como se llama survey, ujú. en cuanto, ustedes saben cómo es MBTI, Sí, que la gente son 16 personalidades. la escala Myers-Briggs. Sí, entonces yo desarrollé algo con contexto budista y para que uno entienda su como autoconocimiento, la vida de uno. Y hay otro que está en el proceso, es dividir los aspectos, las prácticas budistas en convicción, asada, compasión, karuna y Prajna. prajna, de sabiduría, esos tres. Y son serie de preguntas. Entonces, para darle una idea, es como ah, los tres así y los tres aquí. Entonces, más, menos, más, más, menos, menos, más. ¿Entiende? Es como, según las preguntas, entonces uno pone cuántas estrellas, entonces te va a dar un resultado y decir, bueno, te inclinas más hacia esta cualidad, entonces ¿cómo debes entrar en la práctica? Excelente. Como unas encuestas de internet, las que uno hace el tipo y Sí. le dicen, ok, tienes que hacer tal cosa. Excelente. Sí, entonces ahí sí es como sin maestro, uno puede ir así y cuando uno es honesto con su propia disposición, y entonces te da un resultado y ahí uno puede consultar al maestro o maestra sobre ese asunto y digo, bueno, entonces ¿cómo practico más? Y entonces, dando un ejemplo, hay personas que les gusta mucho estudiar el Dharma, pero no quieren hacer ninguna prosternación. ¡Ay! 10. 10. 3 ya es un montón, dicen. Nosotros como novicios hacíamos 500 a 3000 por día. Y 108 es mínimo que uno tiene que hacer diariamente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es como a alguien le cuesta agachar la cabeza, es como una posición de humildad y querer recibir la ayuda y, ¿cómo se llama? Bendición de triple joya. Entonces, ¿cómo va a poder conectar, vibrar, resonar con los Buda y Bodhisattvas? Casi imposible. Siempre es conocimiento, palabras, nada más. Okay. Y hay otro tipo que le gusta estudiar y también aguanta los rituales, prosternaciones. Pero ir a dar comida a la gente a la calle, cuando todo es kármico, no aguanta, no puede dedicar tiempo como para hacer un poco de servicio, esas cosas. Y cuando hay que hacer, digo, no, pero tengo que estudiar. O tengo tantas prosternaciones a hacer servicio, no tengo tiempo. ¿Entiende? Esos son ejemplos. Entonces, a través de preguntas se nota su inclinación y ahí se le da un esquema de cómo tratar, enfrentar su práctica. Excelente. Cuando lo tenga, por favor, pásenos. Sí, le voy a compartir. Por favor. Nosotros, ¿sabe que nos pasa más o menos lo mismo? Nosotros tenemos una práctica en el budismo tibetano que se llama el Nondro, Sí. que tiene como todas esas partes. Tiene la parte de meditación, pero tiene la parte de postraciones también. Sí. Y yo creo que en la parte de postraciones es la más resistida. Sí. En mi experiencia es lo que nadie quiere hacer. Te dicen, podemos hacer otra cosa, busquemos otra forma. No, hay que hacerla. Hay que ser 100.000 en el budismo tibetano. Sí, hay 4 prácticas previas como para la entrada, a realmente recibir una enseñanza. Sí, y una de esas y otras son mandalas para hacer ofrendas. Sí. Pero es así, las postraciones son terribles. Sí. Después quería preguntarle,
El tema de la idea el tema de la imagen de la leche, ¿no? La analogía de la leche. ¿Cuáles son para usted las señales? Usted mismo ha hablado antes de cuando se empiezan a tomar elementos y estos se empiezan a mezclar y se pierde el sabor, ¿no? Este chocolate al 10%, por así decirlo. Pero mientras haya chocolate, sigue siendo chocolate el 10%. Pero ¿cuándo es que deja de ser un chocolate y se transforma en otra cosa? ¿Hay alguna señal, algo que usted considera que surge bastante y que uno dice, ojo con esto? Reflexioné sobre eso y tengo ciertos parámetros que puedo ofrecer. Primero es individualmente, en la práctica de los 3 entrenamientos graduales, que es disciplina, shila, concentración, samadhi, y prajna, sabiduría, esos 3. Si uno enfoca en uno y olvida de los otros 2, ahí ya la práctica está mal. Eso está claro. Todos los maestros te van a decir que puedes empezar con énfasis, pero no puedes dejar las otras 2 prácticas. Eso individualmente, en el contexto de los Noble Octubre Sendero. Colectivamente, en el desarrollo del gran despertar, es convicción, compasión y sabiduría. Cuando una comunidad solo hacen rituales, empoderamiento, bendición, solo eso, y convoca gente, todos quieren, porque no hay que hacer mucho, son los que están ahí arriba haciendo el trabajo, y uno dice, sí, yo acepto. Entonces algo está un poco mal. O solo una organización está siempre haciendo caridad, en un sentido que se convierte en solo una organización de caridad, de generosidad. Bueno, algo está. ¿Y cuál es la práctica? Y cuando mucha gente se juntan para hacer el bien para los otros, se matan entre sí, porque hay que hacer en la manera que uno quiere y no que el otro quiere. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Por falta de sabiduría. Y por último es cuando es todo estudio o meditación, pero no se involucra en otros aspectos. No le gusta el ritual y proclaman así como un agnóstico. Yo no creo en ninguna religión, yo no creo, hasta budismo no creo, pero me gusta el Dharma. Eso. Entonces, individualmente, esos 3 aspectos y colectivamente los 3 aspectos también. Se nota y ahí ya está un poco torcido, ¿ya? Distorsionado. Cuando esencialmente cuando uno de los 3 tipos de entrenamiento colectivos se deja de lado. Excelente. Sí, eso. Y énfasis está todo bien, porque se convoca personas de la misma disposición. Pero supuestamente los buenos guías hacen entrar a la gente para poder formarlos como de una manera equilibrada, ¿no? No solo entran y siempre es así y se fortalece solo esa parte. No, tienen que ser más equilibrados. Pero es muy difícil, es muy difícil. Conozco organizaciones que el fundador o la fundadora dice, ahora en esta etapa vamos a profundizar en el Dharma. No le hacen caso. Nunca llega el momento. No, porque hay tantas personas para ayudar, tantas calamidades, tantos desastres para ir a ayudar y no hay tiempo para estudiar el Dharma, no hay tiempo para meditar. Entonces, ¿qué pasa? La gente hace lo que le gusta. Sí. Termina siendo eso. Sí, por supuesto. Sí. No, yo pensaba que es muy poco usual tener un maestro que maneje 2 idiomas de distintas comunidades, español y portugués. Y pensaba si tuvo ocasión, como esto de la compaduría, de pensar en cuán importante es la precisión del lenguaje para traducir. Es uno de los problemas fundamentales para mí,
para que llegue la certeza de qué estamos hablando, porque hay muchas traducciones en el español y cada uno tiene su versión de lo que significan las cosas. Entonces, preguntaba si hay un énfasis particular en el cuidado de las traducciones, porque me parece que el modo como uno nombra las cosas, en principio racionalmente genera una categoría de inteligibilidad. Yo le doy una etiqueta y lo asocio con un contenido. Pero por otro lado, la calidad de mi práctica también va a depender en gran medida de mi entendimiento, o sea, hay ahí una articulación. Entonces pensaba que la tarea de traducción que usted puede hacer tanto en español como en portugués es enorme, porque además habla chino, digamos, hay ahí una serie de articulaciones en términos de precisión de la enseñanza y por lo tanto de legitimidad en el sentido de que llegue una enseñanza que no sea del 10%, ¿no? Si hay una búsqueda específica suya en ese sentido, o en realidad la traducción es la que sale y no hubo una búsqueda específica. Digo, me parece poco habitual que haya un maestro que maneje el español, que maneje el portugués, que maneje el chino, que maneje el inglés, que permite una circulación muy interesante. Es una pregunta muy interesante lo que usted está haciendo. Es así. Primero, vamos a hablar del desafío número 1. En la época de la Ruta de la Seda, maestro Xuanzang, cuando él tradujo, o Kumarajiva, maestro Kumarajiva, ellos trabajaron con 500 personas, traductores, revisadores, académicos, 500, todo al mismo tiempo, financiado por el Estado, por el emperador. Yo empecé One Man Team. Pero que vale por 500. No, definitivamente no. Y después, tenemos a ciertos como miembros del equipo que entran. Y yo ya tengo, en inglés, tengo 2 miembros que una es 87, la otra es una abogada jubilada y otra es química jubilada que tiene 82, 83. Yo no sé cuándo se van a despedir de mí. Pero en inglés, así, pero estoy tratando lo más posible de incluir a más personas. Okay. Entonces, primero es muy difícil encontrar personas que se interesen. Aunque no lo crean, es difícil encontrar monjes o monjas que quieren dedicar en esto. Mi propia hermana, que es monja budista también, no quiere hacer traducción. Es demasiado. Entonces yo ni podía convencerla a como ser parte y hacer eso. Entonces yo ya entendí que yo no soy la mejor persona para hacer esto. Entonces hay un dicho en budismo más ortodoxo, dicen, si uno traduce una palabra equivocada, va al infierno. ¿Okay? Entonces mi respuesta a esto, voy lo mismo y hago lo mismo, aunque yo tengo que ir, voy a intentar. Porque me imagino que si bien voy a ir al infierno, va a ser por un segundo y ya vuelvo a renacer, por mi intención pura de querer impartir el Dharma. Y además no es voto de una vida. A los 24 años, mi voto era traducir textos, pero al inglés yo pensaba. Que yo ni pensé que iba a volver a Sudamérica. Bueno, entonces, primero yo reconozco mi imperfección. Realmente yo no tengo conocimiento a la altura que me gustaría, pero sigo aprendiendo. Por lo menos me siento que yo estoy aprendiendo todo el tiempo hasta el idioma que quiero traducir. Okay. Entonces, colocando esto enfrente, que yo no soy la mejor persona, pero no hay otro, entonces lo hago. En el sentido de budismo Mahayana de Taiwán. Cada año que vuelvo, conozco monjes que saben inglés, pero ninguno se dedica a la traducción. Máximo que hacen es para conseguir doctorado, entonces en disertación,
Entonces hacen traducciones de los trozos del maestro Yin Shun y ahí, hasta ahí llega, porque ya es demasiado. ¿Okay? Y para conseguir doctorado, y ahí ya quieren enseñar en el idioma que más le fluye, sea inglés o chino, mandarín. Okay. Ahora, aún así, yo me divierto mucho del aprendizaje y le explico algo que yo noté de por qué para mí traducir del chino al idioma occidental es impresionante. Porque el chino es el único idioma en ideograma como los egipcios, pero es un idioma que nunca ininterrumpido. ¿Okay? Es decir, tiene 3.000 a 4.000 años. ¿Y por qué ese ideograma es pintura? Es un diseño, es un gráfico. Entonces, cuando nosotros leemos, es visual. No es sonora. Yo puedo leer chino sin hacer sonido en mi cabeza, pero los idiomas fonéticas hay que sonarlo. Entonces, en ese proceso, una experiencia muy interesante, cuando yo vine aquí en 2008 para enseñar, yo no tenía ningún texto traducido. Entonces yo agarraba el chino, estaba enfrente del chino, vi al chino y hablaba en español. Escupían como instantáneamente. Y después me di cuenta que yo puedo escribir cosas en chino como outlines, leer y pensar en español, como hablar en español. Es decir, lo visual no tiene conflicto con lo auditivo. Y ahí me di cuenta, si yo traduzco algo al español y me cuesta traducirlo al portugués, es porque mi comprensión todavía no llegó a esa profundidad. Y entonces me doy cuenta que para que el Dharma sea más preciso, tengo que poder cambiarlo en cualquier idioma así. Por supuesto, los vocabularios son importantes. Por eso sigo aprendiendo español y portugués e inglés para poder traducir. Entonces, en ese sentido, mis traducciones, el chino siendo original, pero los otros idiomas tienen que captar el tono, el concepto y también que son posibles de saltar uno a otro. Y yo también hago un ejercicio de así, hablar en español sobre el Dharma de un asunto y después salto al inglés, salto al español, salto al chino y puedo seguir ese mismo ¿cómo se dice? Pensamiento. Y eso es una indicación que estoy entendiendo cómo convertirlo. Así, algo así. Muchas gracias. Muchas Yeah. gracias. Excelente. Y para terminar, Shifu, primero, muchas gracias por su tiempo. Quería preguntarle, si tuviera que dejar un mensaje final al lector del libro, Sí. ¿qué le dejaría? ¿Qué le diría? Bienvenidos al mundo de teoría y práctica budista. ¿Okay? Y además que disfruten la jornada. Hay que disfrutar y tomar fuerza. Muchas gracias, Shifu Zihan.